El ex procurador César Azabache, en nada está dicho. ¿Cómo está, César? Buenas noches. A ver, yo hacía cuentas al comenzar el programa que, caray, el delito de organización criminal, fuera. Encubrimiento personal, fuera. Nada de suspensión. Chávarri, ¿no? Y Gálvez igual. Gálvez se ha librado de todo. Destitución, fuera. Inhabilitación, fuera. Lo que llaman blindaje. Yo lo llamo como que lo han encubierto, como que lo han protegido. Solamente pasó encubrimiento real. Y a muchos dicen, encubrimiento real, caray, el delito menor. ¿Es así? A ver, primero hay que decir que en términos institucionales esto evidentemente es un escándalo, ¿verdad? O sea, esta sesión ha sido profundamente observada, las expectativas sobre resultados han sido muy fuertes, le hemos asignado todos a esta discusión la posibilidad de desentrampar una situación inmanejable entre el Ministerio Público. Pero si miramos las cosas con cuidado, yo tendría que decirte que lo que he visto esta tarde es una ópera bufa. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo funciona esto? Para comenzar, el caso de Inostroza no es igual al de Chávarri. La razón por la que todos tenemos la sensación que aquí se le ha disparado al pie al procedimiento, a la investigación, es porque en el caso de Inostroza ocurrió. Cuando se discutió por primera vez el caso de Inostroza, todos vimos que al desmontar los cargos por organización criminal, lo que quedaba era un cargo muy tonto de negociación incompatible o de interferencia en procesos. Bueno, pues las cosas han cambiado mucho. Para comenzar, los casos originales sobre Inostroza y Chávarri, que eran los que intentaban vincularlo a los cuellos blancos, tenían una forma muy definida. El punto era, señores, renuncien ustedes mismos y apártense, claro, porque hay una fiscal que desea investigarlos y tiene razones fuertes para investigarlos por sus relaciones con la organización de los llamados cuello blanco. De acuerdo. Eso era cuando comenzó esta historia. Sí. Luego de eso, ambos personajes han creado casos de otra envergadura, distintos y concluyentes. En este momento, y no son casos para renuncia, sino para proceso, el verdadero caso contra el señor Inostroza, al que no hay que perderle el seguimiento, es el que se produce por los sobornos a los funcionarios de migraciones en la frontera de Tumbes. Sobre su vinculación con los cuellos blancos pueden haber muchas sospechas y de hecho, como la Corte Española ha dicho, podemos haber cometido en el Perú muchísimos errores. Hablo ahora de Inostroza. Pero sobre la evidente responsabilidad que él tiene por sobornar funcionarios de migraciones en su fuga, no hay nada que discutir. Ese es su caso y es un caso que llega a juicio y que lo puede llevar a la prisión. ¿Cuántos años? 8 años por lo menos. Pero, perdóname, es un magistrado de prisión. 1 año, ya está. Claro. El señor Chávarri, ha habido miles de dudas, fundadas por ese informe original de la fiscal Castro, me parece que es. Sánchez y Castro. Correcto. Esos informes originales que pedían investigarlo por su relación con la mafia de los cuellos blancos. Pero después de todo eso, que justificaba que él mismo renunciara y se apartara del cargo, lo que hay es un caso por violación del lacrado de una oficina en el Ministerio Público. Pero lo han archivado en la mañana. Con videos. Perdóname, ese es un caso con videos, sí, que tiene una investigación paralela contra todos los funcionarios que intervinieron ahí. Y un testimonio que lo incrimina. Es el caso de encubrimiento real. Ajá. Entonces, ese caso que tiene un procedimiento que va en paralelo, que avanza, donde hay personas que están confesando, revelando información, donde hay un video que lo pone en la escena del crimen. Ese es el caso del señor Chávarri. Y ese caso está en la... Sí, este es el único que ha sido aprobado. 12 votos a favor, 9 en contra, 4 abstenciones. Los casos sobre relaciones indebidas o sospechosas con la llamada mafia de los cuellos blancos son casos de responsabilidad política. De bad behavior, le dice en inglés, ¿no? De mal comportamiento. Sí. Casos que justifican un emplazamiento para una renuncia. Pero en el caso de Inostroza, los sobornos y migraciones, y en el caso de Chávarri, el deslacrado, esos son casos penales muy fuertes. Y esos no se detienen. Entonces, si esto es, yo creo que sí es, una maniobra para protegerlos y blindarlos, pues es la más torpe que he visto en mi vida. O sea, esta historia está corriendo. Lo que dices es que podría eventualmente haberle salido el tiro por la culata. Pero por supuesto. O sea, por eso digo, si lo que han querido es blindarlo en el sentido práctico, porque en el institucional esto es un blindaje, ¿verdad? En términos de representaciones sociales, esto es un blindaje. Y en términos políticos. Y en términos políticos. Pero es el blindaje menos concluyente en términos prácticos que he visto en mi vida. Lo único que ocurre con esto es que es cosa de tiempo.
El blindaje más torpe, dices tú. El más torpe que he visto en mi vida. Porque ¿de qué proceso estamos hablando? ¿Qué clase de proceso estamos hablando? Penal, la llave del caso penal que se está organizando contra el señor Chávarri y que esto no detiene, se construye en función al deslacrado de esas oficinas del Ministerio Público por las que hay tanta gente declarando y reconociendo responsabilidades, sobre las que hay videos que lo ponen en la escena del crimen. Ese caso no lo para nadie. Y esta escena bufa tampoco lo va a parar. ¿Qué está ganando el señor Chávarri? Tiempo, por Dios. ¿Y desde cuándo el tiempo es un activo cuando el destino final de este proceso es un juicio por responsabilidades criminales tan fuertes como las que están representadas en el video? Yo, honestamente, no entiendo lo que está pasando, porque me parece demasiado torpe para que sea real. Pero el encubrimiento real que tiene que ver con este caso iba acompañado del encubrimiento personal. No. El encubrimiento real tiene que ver con haber sustraído evidencias cuyo contenido no conocemos. Las cajas que robaron de esa oficina del Ministerio Público. Punto. ¿Y el encubrimiento personal? Tiene que ver con maniobras para obstruir a la justicia y proteger personas. Puedo renunciar a ese cargo, no me interesa. Puede ser una broma histórica, ¿no? Pero Al Capone se fue a la cárcel por defraudar impuestos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estos dos casos tienen la misma fuerza práctica. Recordemos siempre que los casos legales no tienen por objeto representar la historia. No estamos escribiendo manuales de historia. Los casos legales tienen por objeto producir resultados prácticos. Y el resultado práctico que puede producir el caso de la sustracción de esas cajas en esa oficina del Ministerio Público es concluyente y no se para por esta ópera bufa. De modo que en realidad la gran trampa que tenemos es semántica. La gran trampa en la que estamos es aquella por la que nos podemos terminar convenciendo todos que el señor Chávarri acaba de ganar la impunidad. No la ha ganado. Salvo que nuestras representaciones le permitan construir una suerte de profecía autocumplida y que nosotros, sin darnos cuenta, terminemos bloqueando un caso que, repito, sale de esta jornada, voy a volver a decirlo, bufa, completamente intacto. Interesante. Ahora, ¿de qué clase de proceso estamos hablando? Penal, yo sé, pero me refiero, ¿cuántos años podrían caerle eventualmente por esta investigación? Bueno, 8, 4, 5, ¿importa acaso? Estamos hablando de un cargo que puede tener prisión efectiva para quien ahora es un magistrado de la Fiscalía Suprema. Vamos a ponernos a discutir por el tiempo. No. A ver, ¿cuál es en esta época en la que, digamos, las sentencias cuentan, los tiempos también cuentan, porque hay una irritación, en muchos casos válida, de la gente respecto a cuánto se le condena? Mira nomás, haciendo una digresión, el caso de Ivy Ágreda, su agresor se decía cadena perpetua, han sido 35 años. No vamos a ponernos a discutir eso, pero digamos, la gente decía, ¿por qué no cadena perpetua? En este caso, tú dices, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7, pero el hecho es que un magistrado, finalmente, un exfiscal de la Nación, puede ir preso. Sí. Sí. Lo que ocurre es que, claro, esa emoción ciudadana por la reivindicación del castigo es absolutamente legítima. Hay una marcha en la calle. Por supuesto. Digamos, sin embargo es nominal. ¿De acuerdo? Sin embargo es nominal. ¿Qué es lo que ocurre? Con el castigo siempre hay que tener cierta perspectiva de equilibrio, porque demandar un castigo mayor del prácticamente posible es una de las coartadas más importantes para producir impunidad. O sea, los desequilibrios son regresivos. Quien quiera 35 años de cárcel contra el señor Chávarri por deslacrado las oficinas, lo que va a producir es que salga libre, ¿verdad? Entonces, no. Ahí hay que tener mucha frialdad práctica. Repito, no es un mal negocio que una persona responsable de muchas de nuestras sospechas termine llegando a juicio para contestar cargos incontestables, pero probablemente menos severos que lo que nuestras representaciones máximas de principio podrían reclamar. La cuestión de los casos legales, vuelvo a decirlo, no está en construir ni reproducir la historia, está en producir resultados prácticos que produzcan consecuencias realizables. Y eso, lo repito, toda la ópera bufa que hemos visto el día de hoy no lo ha removido. Ahora, ¿existe alguna, digamos, lo que dice Vitocho García Belaúnde es que hay una instancia en el mismo pleno, es decir, esto se puede volver a revisar en el pleno del Congreso y eventualmente puede haber algunas modificaciones? Bueno, de hecho, por ejemplo, en el caso Inostroza, cuando se rechazaron en la Comisión Permanente los cargos originales por pertenecer u organizar una estructura criminal, más que eso, por montar una organización criminal, lo que se hizo fue saltar una regla que intuitivamente parece fuerte y terminar desaforándolo
con un cargo que la acusación de la Comisión Permanente no había traído. Bueno, consecuencia, la Corte de España acaba de rechazar los cargos por pertenencia a una organización criminal. Claro, no los ha rechazado porque la Corte Española sea corrupta, los ha rechazado porque nos apresuramos y lo estructuramos mal, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestras expectativas piden resultados maximalistas y no estamos en posición de sostenerlos. Y tenemos que tener mucha frialdad para reconocer esos casos en los que lo que sí obtenemos basta para funcionar. Creo que el gran error en el que podemos caer ahora es convencernos todos que estamos en una situación de impunidad, que aquellos que aparentemente sí quieren la impunidad no han sido capaces de construir. El presidente del Congreso se acaba de pronunciar a través de su cuenta de Twitter. Vamos a ponerlo a full pantalla. Lo que dice el señor Daniel Salaverry es lo siguiente: el voto de la cúpula de Fuerza Popular y sus aliados le da la espalda al pueblo. La lucha contra la corrupción no es solo un discurso, se debe plasmar en hechos concretos. No han cambiado nada, siguen siendo los mismos. Vergonzoso, no más blindaje. Quizá el señor Salaverry debería escuchar a César Azabache, porque no, César Azabache es mucho más optimista con respecto a esta votación. Lo que ocurre es que, de nuevo, hay una dimensión simbólica en la que esto evidentemente... En términos políticos es una vergüenza. Es espantoso. Tú lo estás viendo del lado penal. Lo que ocurre es que estoy viendo una gran maniobra de impunidad tan torpe que no va a tener efectos prácticos. Gracias, César, como siempre. Encantado. El ex procurador César Azabache con nosotros, aclarándonos un poco y poniéndonos los cauces o el agua en los cauces donde finalmente tienen que transcurrir y discurrir. No se olvide de visitar nuestro canal de YouTube. Simplemente usted pone RPP y va a encontrar todos los videos y de este programa yendo a la lista de reproducción y poniendo Nada está dicho. Hasta mañana.